Bueno, bien, aquí estamos, iniciamos este encuentro en esta madrugada en la ciudad de Mar del Plata. Yo diría que con un clima relativamente más amable que el de los días precedentes. Ayer sobre horas del mediodía se apreciaba el cambio de clima, no solo por la luminosidad de la jornada, que había iniciado muy gris, sino también por la temperatura, que fue realmente muy amable. En este momento tenemos una sensación térmica de 3 grados, una humedad del 78%. El pronóstico extendido dice que a partir del martes próximo habrá un ascenso interesante de la temperatura, lo cual hasta ahora, bueno, ya estamos centrados en junio, invierno, se va haciendo mucho más tolerable, ¿no? Todos creo que tenemos bastante implantada la eternidad del frío del año pasado. Dicho esto, digamos que ayer finalmente se dio el acto de apoyo a Cristina, un acto en donde los organizadores hablan de 1 millón de personas, un acto en donde el gobierno le baja el precio, pero esto es una cuestión histórica. Siempre que hay una movilización en contrario, los organizadores dan un número mucho más elevado y el gobierno de turno le baja ese número en un juego que realmente no hace a la cuestión. Por supuesto que también hubo una movilización acá en Mar del Plata. Los que recorren, los que conocen, saben que son caras archi reconocidas. Las cosas que se han dicho también son repetidas hasta el hartazgo. Realmente son un quebradero de cabeza. Si la idea era repetir el 17 de octubre, bueno, no ocurrió. Está claro que Cristina no es Perón y está claro que la Argentina es otra Argentina de características distintas. Y esto me lleva a tener que hacer una introducción, porque ayer percibí en muchos comentarios que recibí, amigos, WhatsApp, comentarios que vi en redes, comentarios personales, una impresión de un cierto temor por la cuestión de el impacto que genera ver un volumen de gente tan grande en la calle. Pongámosles que es 1 millón. Yo iría más arriba. Vamos a suponer que movieron 1.100.000, 1.200.000, 1.300.000. Es irrelevante. Cuando lo medimos en términos de voto es completamente irrelevante. Pero ¿cuál es la naturaleza preocupante del tema? Lo que dice mucha gente, dice, bueno, no, pero ¿y van a volver? Bueno, el principio que vuelvan o no vuelvan depende de las decisiones que en conjunto tome la sociedad argentina a la hora del voto. Hasta ahora es así, afortunadamente, desde que recuperamos la democracia. ¿Cuáles son los puntos de análisis real y concreto? ¿Qué separa el 17 de octubre de 1945 con este presente de Cristina queriendo imitar a Perón y en vez del megáfono de usar el grabador geloso, usar digamos no sé, una grabación hecha en un celular? Que también abrió la puerta a mucha discusión de cuáles son las restricciones que debe tener una persona que está condenada en firme con una detención por 6 años y con una imposición de no poder volver a ejercer cargos públicos por el resto de su vida. ¿Cuál es el contexto? En principio hay que decir que el verdadero activista, gestor, impulsor del 17 de octubre fue Cipriano Reyes, no fue Eva Perón. Este es otro de los mitos que rodean permanentemente la conversación en la Argentina. No fue Eva, fue Cipriano Reyes, un dirigente gremial que después fue encarcelado y torturado por Perón. El peronismo ha intentado, ayer quedó claro que el peronismo es el peronismo. No importa si algunos son kirchneristas, de la cámpora, cuando discuten por posiciones de poder. Algunos son más, ¿cómo decirlo?, pro-cubanos, pro-chavistas, depende de la terminal en la que coman, de dónde viene la plata. Todos son lo que haga falta, en realidad son groucho-marxistas, siempre de la primera hora, estarán con el que tengan que estar. En estos tiempos contemporáneos de democracia, todos votaron a Luder y perdieron, todos votaron a Menem y ganaron, incluidos los cafieristas, la renovación.
que era, digamos, como la expresión social cristiana que enfrentaba a la socialdemocracia radical de Raúl Ricardo Alfonsín. Los socialcristianos de Cafiero, la renovación, cuando Cafiero pierde con Menem, automáticamente se trasvasaron y fueron menemistas. Todos ellos fueron funcionarios de Menem. La plana mayor que rodeaba a Cafiero, todos ellos fueron funcionarios de Menem. Cuando finalmente, al no poder ser reelecto Menem, Duhalde encabeza el peronismo, pierde ante la fórmula de Fernando de la Rúa y Chacho Álvarez, el traidor Chacho Álvarez. Allí comienza un trabajo de zapa, en donde todos se redistribuyen, se reorganizan, lamentable y tristemente, con el propio Alfonsín, Rodolfo Terráneo, Federico Storani, toda gente del radicalismo que nunca soportó a Fernando de la Rúa, que tuvo uno de los mejores gabinetes de gobierno por su peso intelectual que haya tenido Argentina en esta era. Hasta que todo el conjunto de situaciones que se fueron dando llevaron, como todos sabemos, a la caída en un putsch, en un golpe del gobierno de la Rúa, al cual había herido de muerte la traición por la renuncia a la vicepresidencia de Chacho Álvarez. Asume Duhalde, y alrededor de Duhalde, para hacer la transición hasta la llegada de Kirchner, todo lo que era el Frente Grande, que era Chacho Álvarez Bordón, se transfiere al kirchnerismo y se transforman todos en funcionarios del kirchnerismo y kirchneristas. Es decir, la fusión permanente. Los títulos, el cartabón, nunca son distintos. Siempre el mismo objetivo, el poder. Hasta que, claro, ocurre el hecho maldito, el hecho que los tiene agobiados, el hecho que no los deja dormir. No importa que hoy en columnas de Clarín titulen o emparejen el ocaso de Cristina con él. Hablo de Mauricio Macri. Llega Macri, se abre una ventana de oportunidad inédita y extraordinaria. Muchos de los que transitaron todos esos cambios, los que estuvieron con Cafiero y se pasaron con Menem, los que estaban con Menem y se pasaron con Duhalde, los que estaban con Duhalde y se pasaron con Kirchner, aparecieron en algunos tramos y en algunos lugares en el gobierno de Macri. Son omnipresentes, groucho-marxistas extraordinarios. Muchos de ellos en este desgaje de estos años han ido quedando aislados. Están buscando en Cristina una fuente de unidad, una fuente de contacto que desde la idea del martirologio de Cristina, condenada en condena firme, les permita construir el relato vicioso con el que alimentaron a generaciones de argentinos ante el exilio de Perón derrocado con violencia en la llamada Revolución Libertadora. Pero creo que podemos hablar de esa violencia de esa época que magistralmente desde el punto de vista del desarrollo, de la construcción del relato, los peronistas intentan ubicar en distintos momentos. Por ejemplo, en estos días se eligió aquella situación terrible, oprobiosa, nunca suficientemente esclarecida, que jamás tuvo culpables ni condenados, que fue el ataque de la aviación naval a Plaza de Mayo, en donde el objetivo inicial era bombardear la Casa Rosada para matarlo a Perón, Perón que es advertido, entre otros, por el embajador norteamericano de ese momento, y parte de allí sin dar ningún aviso de que había un riesgo inminente de un ataque que podía ser devastador. Estas son responsabilidades de las que nunca se ha querido hablar. Perón en el exilio, un tema lleno de interrogantes. ¿Por qué Perón llegó a esa cañonera paraguaya que no partió de inmediato? ¿Cuál fue el rol de Estados Unidos para proteger a Perón, para que pudiera irse de la Argentina? Más las contradicciones internas que después tuvo la llamada Revolución Libertadora. Hay todo un periodo oscuro de la República Argentina. Pero el retorno o el retorno con violencia, como teme alguna gente, no tiene espacio. Primero porque no tiene espacio social.
y porque además se repite amplificado aquello que llevó realmente a la derrota de las organizaciones armadas, tanto Montoneros como el ERP, que fueron derrotadas en combate en una etapa con las peores formas y en muchas etapas con las formas propias del combate. El ERP y Montoneros fueron derrotados en combate por el ejército argentino y en su mayor parte fueron derrotados por soldados conscriptos que habían jurado defender a la patria, que dieron su vida y que, como dijo ese conscripto del cuartel de Formosa, acá no se rinde nadie, carajo. ¿Por qué no se puede repetir? Bueno, sencillamente porque el mundo es otro, el mundo bipolar de la Unión Soviética versus Estados Unidos no existe. Porque en el mundo todavía, en algo multipolar, pero con dos factores concretos de poder, Estados Unidos y China, China no promueve el terrorismo, China no tiene acciones ni sostiene acciones de militares o de presencia militar en terceros países, porque Rusia está en un capítulo diminutio que es absolutamente evidente, más allá de los propagandistas pro-Putin, y porque las organizaciones armadas, tal como ocurrió en aquellos años, nunca gozaron de aquello que Mao Zedong decía que debía tener un ejército popular para poder ganar una revolución, que era fluir entre el pueblo como el pez en el agua. Nunca las organizaciones armadas en la Argentina fluyeron entre este pueblo como pez en el agua. Y eso hoy está mucho más extendido, mucho más comprendido. Después está el otro aspecto, que a mí me hace pensar y dudar seriamente de la emocionalidad, de la salud emocional de mucha gente. He visto declaraciones realmente de gente que yo considero inteligente, que ni siquiera voy a decir que tiene estudio, no importa si tiene títulos o no tiene títulos, gente que considero inteligente, diciendo, no, esto es una locura, esto es político. A ver, fue un proceso muy extendido. Sería interesante que alguien en algún momento con los conocimientos suficientes haga una pericia forense de todo el expediente. Y sobre todo creo que quedaría y sería juzgado el abogado Beraldi, que siempre hizo un discursivismo político y nunca, jamás, aportó pruebas para demostrar que en la estructura de negocios que se montó con el Estado, desde el Estado, con Báez como articulador de la toma de los recursos, Cristina no tuvo nada que ver. Eso ni siquiera lo intentaron probar, porque no tenían cómo probarlo. Lo de ayer es un episodio, no es el principio de nada. He visto algunos politólogos en las últimas horas aireando sus deseos íntimos, hablando de un nuevo principio. No hay un principio de nada, hay un principio del fin, al cual todavía le faltan capítulos. Ya continuamos.